Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta importante actividad que sin duda tiene que ver con el análisis y reflexión que debemos de tener los costarricenses del camino que hemos tenido y el camino que vamos a recorrer a futuro para tener y legar una sociedad más sostenible a nuestros hijos. En primera instancia, tenemos que mencionarlo que el ICE es una institución pública, es uno de los actores, pero es el actor que tiene la obligación de proveer de electricidad al país. Es decir, en el momento en el que falle o que no haya electricidad, no es a una empresa privada, no es a las empresas distribuidoras a las que le van a llegar a decir que falló la electricidad, sino es al Instituto Costarricense de Electricidad que por ley se le da esa responsabilidad. Cuando a uno le dan una responsabilidad de esa magnitud, que tiene que cumplirse día a día durante las 24 horas del día y los 365 días del año, es importante contar con los instrumentos y los medios para poder desarrollar esas acciones y cumplir esas responsabilidades. En el pasado, el marco legal, y ustedes saben más que yo de este tema, marco legal e institucional era menos complejo y el ICE y las instituciones en general pudieron cumplir su tarea, sobre todo con un modelo de estado de bienestar y un modelo de desarrollo que le da un papel relevante al Estado en el desarrollo de las actividades, pero paulatinamente se fue haciendo un marco legal institucional más complejo, más difícil de poder llevar a cabo las acciones que le competen a las instituciones y las organizaciones de diferente tipo. Esto plantea entonces todo un reto de gobernabilidad, un reto para ser efectivos y eficientes en la gestión que se hace y en el caso de la electricidad, poder proveer la energía eléctrica de forma sostenible todos los días del año y cada minuto es un reto permanente. Y eso lo hemos vivido nosotros desde hace algún tiempo. Cuando íbamos a exponer a las comunidades, a las organizaciones, a las regiones sobre la importancia de la electricidad y que podíamos tener apagones, habían generaciones de muchachos como estos que vemos acá, que no creían que la electricidad se podía ir, porque nunca habían vivido ese proceso, porque habíamos tenido un servicio tan bueno, tan eficiente, que no habían visto los chiquillos que la electricidad, o no podríamos tener electricidad, porque algunos vivimos en algún momento de nuestra vida sin tener electricidad, o que bien la electricidad podía fallar. Y entonces cuando hablábamos de eso nos decían, incluso los mismos ambientalistas más radicales, ustedes están mintiendo. Bueno, resulta que esos procesos se dieron. Y cuando se estaba tratando de desarrollar el proyecto Cariblanco, muchos grupos ambientalistas atacaban el proyecto. El estudio de impacto ambiental se terminó y se entregó. Creo que ha sido de los estudios de impacto ambiental que ha marcado pauta, muy bien hecho, con una gran gestión de interacción con las comunidades, técnicamente bien elaborado, pero duró más de un año para que fuese aprobado en la Setena, y luego lo aprobaron y no le cambiaron ni una coma. Entonces una pregunta que uno podría hacer, el señor que me antecedió anteriormente hablaba de las inversiones. Bueno, es una empresa pública, dirían algunos, pero la rentabilidad, o sea, el valor del dinero en el tiempo, los que somos economistas sabemos que si usted tiene una inversión de $30 millones, que más o menos era lo que podía haber estado ahí en Cariblanco, significa mucho dinero. Entonces eso nos plantea todo un reto de poder seguir abasteciendo de energía eléctrica. Por otra parte, tenemos una visión de largo plazo, en donde yo trabajo, hacemos los planes de expansión de la electricidad a 15 a 20 años plazo, teniendo en cuenta la demanda, la hidrología, las tecnologías existentes, etcétera. Y eso ha sido uno de los pilares de poder tener un sistema eléctrico bastante bueno en Costa Rica. Junto a ello, las políticas de diversificación de las fuentes energéticas ha sido igualmente muy importante. Y tenemos un marco institucional particular. Costa Rica tiene un modelo eléctrico que es solidario, que tiene un comprador único, que es el ICE, pero que está obligado a brindar todos los servicios complementarios, sobre todo las fuentes que no tienen la firmeza ni la solidez que tienen las otras plantas, y tiene que, en última instancia, dar seguridad de suministro eléctrico al país, junto con el apoyo de las empresas eléctricas distribuidoras y la participación privada.
Y estas son, de las 34 cuencas que tiene Costa Rica, 12 se han seleccionado como las que tienen más potencial hidroeléctrico para proyectos de cierta dimensión, porque eso es importante considerarlo. Pero señores, todos queremos tener electricidad y nadie quiere ver en su cuenca o en su zona un proyecto, ni de generación, ni de transmisión eléctrica. Entonces, tenemos una dicotomía como sociedad. Todos queremos tener electricidad y los jovencitos hoy en día, si les falla el iPad o lo que sea, no viven sin ello. Ahora sienten que el mundo se les cayó, pero muchos queremos ser ambientalistas a extremo de no querer hacer nada. Entonces yo planteo, y tengo un artículo ahí, un blog que tengo, que somos hipócritas como sociedad. Queremos tener todo, pero no ver el lado. Entonces hay que lograr un balance entre sostenibilidad, desarrollo y los instrumentos para vivir bien, pero de forma responsable con el ambiente. En esas 34 cuencas, algunos nos han dicho, ¿y por qué no dejan tal o tal cuenca libre de proyectos? Pero son de las 12 de las 34 cuencas que tiene el país, que desde finales de la década del 60 se sabía que eran los que tenían el potencial, por ejemplo, de hidroeléctrico. Caudal y caída. Esos son los requerimientos que se tienen y se requieren para desarrollar esos proyectos. Por otra parte, nuestras cuencas hidrográficas son relativamente pequeñas, o sea, tienen una serie de particularidades que entonces nos llevan a que de esas 34 cuencas, esas 12 sean importantes. Entonces, nuevamente, la discusión. ¿Queremos un desarrollo sostenible? ¿Queremos protección absoluta? ¿Cómo lo hacemos para armonizar el desarrollo con un aprovechamiento sostenible de los recursos? Y no plantear entonces que queremos ver un río cristino sin que le pase nada, pero igualmente tenemos demandas energéticas que en menos de 15 años tenemos que duplicar la capacidad instalada, porque eso ocurre. El modelo de crecimiento económico que la sociedad humana está teniendo tiene una gran contradicción. Demanda energía para poder proveer esa forma de abastecimiento. Desde los edificios verticales que se ven como más sostenibles, ¿ocupan qué? Elevadores, eso es energía que se ocupa. Entonces hay una dicotomía entre la sociedad en el modelo de crecimiento económico, pero que tenemos que tener claros entonces, porque estamos en ese planeta, estamos jugando un papel en ese modelo de crecimiento económico y entonces tenemos que proveernos de energía. Y esto yo siempre trato de planteárselo en todos los lugares donde voy, porque muchas veces dejamos de lado qué papel estamos jugando en ese sistema económico que estamos desarrollando. Y la contradicción del planeta es la energía. ¿Por qué? ¿El cambio climático de dónde viene? De la entropía que genera el uso de las energías después de la revolución industrial. Entonces eso nos plantea entonces una contradicción de la forma en que vivimos y el modelo de crecimiento económico. ¿Cómo lograrlo? Bueno, esa forma de lograr un planeta más sostenible es el gran reto que la sociedad humana tiene, y igualmente el reto que nosotros en Costa Rica hemos tratado de afrontar de diferentes formas. ¿Cómo? Vamos a ver la otra filmina. Diversificando la matriz energética. Costa Rica y pocos países en el mundo, y ustedes y cualquiera de nosotros que vayamos a otro país y que tengamos que hacer una exposición o hablar de nuestro país, además de hablar de los parques nacionales y que cerca del 25% son áreas protegidas, y eso está muy bien, podemos decir que más del 91% de la generación, específicamente en los últimos 25 años, cerca del 95% de la generación eléctrica es con fuentes renovables. Y eso no lo puede decir cualquiera a nivel mundial. Son muy pocos países. Y ese es un reto permanente. ¿Cómo hacemos para mantener esa matriz energética con fuentes renovables? Bueno, eso es muy importante tratar de lograrlo, porque realmente ahora vienen otros retos para el desarrollo de nuevas alternativas energéticas. ¿Y por qué es importante repensar lo que ha sucedido y lo que hemos hecho? Bueno, hemos tomado políticas de largo plazo. Ahí en ese cuadro lo que ven ustedes es que en la década de los 30 se quiso crear un ICE, fue el SNE, pero ese SNE nació mal porque no tuvo los recursos suficientes. Se vino la Segunda Guerra Mundial y algunos conservadores no quisieron apoyar a Alfredo González Flores y otros grandes visionarios costarricenses, entonces el SNE no cumplió su función. Hasta 1949 se crea el ICE y es el instrumento de política para desarrollar, y dice su carta constitutiva, las fuentes energéticas nacionales, autóctonas.
En la década del 70, con la crisis del petróleo, se ve que se requiere más diversificación y se crea la ley de la geotermia. Y es 20 años después que se da el primer aprovechamiento energético de la geotermia. Vean que si queremos copiar de países como lo ha hecho Brasil con el biodiesel, Costa Rica ha aplicado unas políticas de largo plazo en el sector eléctrico, en donde la geotermia, por ejemplo, 20 años después se pudo aprovechar. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque hay veces queremos ver y nos venden la idea de que las cosas se resuelven a corto plazo. Si uno quiere tomar decisiones como país, tiene que empezar a trabajar muy pronto. En la década del 80 se hacen los primeros inventarios de energía solar, biomasa, eólica, etcétera, en Costa Rica, con una firma internacional a través del ICE. Y ya en la década del 90 empieza a utilizarse la energía solar fotovoltaica como un mecanismo para abastecer las zonas dispersas y lejanas a las familias de forma limitada. Y ya hoy en día estamos tratando de tener todas las fuentes y de aprovecharlas. Y ese es el gran reto que tenemos, aprovecharlas. ¿Y qué instrumentos tenemos para hacerlo? Bueno, las leyes, la ley del ICE, la ley de la geotermia, y las diferentes empresas eléctricas que hay, una ley de uso eficiente de la energía que requiere cambios, que se ha estado discutiendo, y los planes de desarrollo del país que hay veces cuesta que se concreten, pero sí hemos tenido en el sector energía dos instrumentos muy importantes, el plan de desarrollo de energía y el plan de desarrollo eléctrico que el ICE desarrolla y que durante su vida y su existencia ha sido un instrumento fundamental para desarrollarse. Un poco viendo los potenciales, vean que la hidroelectricidad sigue siendo por ahora, de acuerdo al estado de conocimiento, la que tiene más potencial. La geotermia tiene su potencial desarrollo, pero uno de los grandes problemas es que está en un parque nacional. Resulta que alguien se nos ocurrió que todos los parques nacionales debían de ser, todos los volcanes tenían que ser parques nacionales y estamos dejando de lado el aprovechamiento de una fuente que tiene un factor de planta de cerca del 95% que da energía firme a un precio muy razonable. Es una decisión de un país y lo deja así, simplemente. La eólica se está tratando de desarrollar, hay mucho potencial, más de lo que parece ahí, porque la tecnología ha mejorado, la biomasa requiere de muchos estudios adicionales y puede aumentar, y la energía solar, que hay un potencial bruto de cerca de 10.000 megawatts, pero estudios más específicos nos podrían llevar a concretar proyectos, pero que es una fuente que a futuro podríamos estar aprovechando. Pero vean qué problema tenemos como sociedad, y es una discusión que no se ha tenido. Prácticamente menos del 30% no está en área protegida, no tiene ninguna restricción. El 70% de todo el potencial hidroeléctrico, que es el más grande que vimos antes, está en alguna área protegida. Eso plantea todo un reto. En reservas indígenas tenemos la mayor cantidad, y esa es una decisión nuevamente de una sociedad. Queremos un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, o los dejamos, pero señores y señoras, eso tiene un costo. Porque ahora se está hablando de los precios de la energía, pero si usted no aprovecha sus mejores fuentes, si tenemos que dejar de lado, y ya lo hemos tenido que hacer 2 o 3 proyectos de menor costo, de que guarda agua de invierno para verano, etcétera, porque algunos deciden que no se hace, eso es una política pública, una decisión, pero todos como buenos adultos que somos aquí, creo, cada decisión tiene un costo, tiene un impacto, y eso va a tener un impacto futuro. Entonces es una discusión muy importante de tener. Vean ustedes que, por ejemplo, en Zitzaola es la que tiene la cuenca con mayor potencial de esas 12 que le mencionaba, no se puede hacer nada ahí. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo presente. Y una cosa importante es tener cómo es que funcionan los proyectos. La geotermia está de la base, es una maravilla. La eólica funciona muy bien, porque entre enero y mayo ayuda mucho. En los embalses, el único embalse que hemos podido construir desde 1979 es Arenal, señores. No hemos podido hacer ningún otro proyecto por consideraciones ambientales. Entonces, ok, la sociedad quiere eso, perfecto. Va térmica entonces. ¿O cuál otra fuente? Bueno, a futuro podría ser la solar, también tiene su costo. Y entonces esas son las grandes decisiones que como país podemos tener. Porque resulta que los embalses ayudan a generar cuando no llueve
La eólica nos ayuda y la biomasa nos ayudan a quitar eso rojo que aparece ahí, que no es rojo, es dólares, ¿verdad? Dólares y gases de efecto invernadero. Entonces, eso significa generar con térmica. Y nuevamente ahí se ve el costo de oportunidad de una sociedad. O desea aprovechar sus recursos energéticos de forma sostenible, o vamos a tener seguramente a futuro más de esto. Y con un problema más grande todavía, porque hablamos mucha paja de la adaptación al cambio climático. Yo he trabajado sobre ese tema. Pero de las pocas decisiones relevantes que uno puede estar planteando es tener embalses multianuales. O sea, guardar agua para generar electricidad, para irrigar y para uso de agua potable. Si no lo usamos así, muchas de las acciones que se están planteando son puramente decorativas, de marketing, ¿verdad? Neutral y todo eso muy lindo, pero eso no nos ayuda a nosotros como sociedad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay acciones mucho más concretas que tienen que tomarse para la adaptación. Y si no se hace esa diversificación de fuentes, no lo vamos a estar teniendo esa posibilidad. Ese es el plan de expansión de la generación al 2024. Se pretende que esos rojos sea llenado por fuentes renovables nuevas. Estamos con un plan de fuentes renovables no convencionales que esperamos puedan venir a sumar, pero es complejo. Eso ya lo habíamos visto. Y bueno, ¿qué característica tiene el desarrollo eléctrico? Es intensivo en capital. Tiene tiempos o periodos muy largos para ejecutar una obra. Es decir, yo trabajo en la fase de preinversión, esa que está ahí, por algo está tan grande, ¿verdad? La verdad es que no es así tanto, pero bueno. La fase de preinversión puede llevarse muchos años. Hemos estado en una cuenca más de 10 años estudiando. Lo que decía antes el señor, bueno, nosotros lo hacemos de forma muy responsable. Hacemos caracterizaciones biofísicas, socioeconómicas, dinámicas del río, etcétera, etcétera, en periodos largos. La interacción con las comunidades es dificilísimo. El tener que llegar a cuencas donde el desarrollo humano es el peor del país es complicadísimo, porque ustedes van a llegar a una cuenca que nos ha ocurrido a plantear eso, de que queremos hidroelectricidad para bien del país. Eso es un problema. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, por ejemplo, un tema muy importante son los permisos en las fases de prefactibilidad con propietarios. O sea, hay que negociar y a veces nos lleva mucho tiempo. Voy a hablar de los temas que toda esta fase de estudios no son de la parte de la normativa ambiental, lo hacemos por principio ambiental en el ICE, pero la relación con las comunidades, ¿qué se está definiendo el proceso de relación y participación social? ¿Quién regula eso? ¿Qué facultad tiene una persona o un grupo de comunidad? Lo que se habló de la CETENA, miren, se requiere evidentemente una reforma como la que se planteaba antes, pero la voluntad política para darle los recursos y el fortalecimiento de su capacidad institucional. Si eso no se da, vamos a seguir muy mal y el país requiere de que se mejore ese proceso. Igualmente, la supervisión, nosotros hacemos una supervisión responsable, pero se requiere mucho más. No voy a ver esto por cuestiones de tiempo, voy a pasar a esto. ¿Cómo hacemos más sostenible el potencial de generación eléctrica en Costa Rica? Y visto desde la perspectiva un poco legal. Con planificación nacional y por cuencas. Ahí tenemos un problema. Las cuencas hidrográficas es un medio para planificar desde el punto de vista biofísico y socioeconómico, pero no hay ni la ley de recurso hídrico que lo hacía, ni una ley de cuencas. Entonces, una sociedad que tiene cuencas y que quiere gestión de cuencas, pero no hay una ley de recurso hídrico que lo vea. Con programas de desarrollo local nos cuesta mucho y regional nos cuesta mucho por el marco legal y nos encontramos instituciones débiles, muy débiles. Hemos tenido necesidades de apoyo de un ministerio y nos dicen, no es que el combustible nos alcanza para toda la semana, para ir arriba, pero luego nos tenemos que venir rodados porque la plata no nos alcanza para pagar el combustible de vuelta. Entonces, cuando usted tiene eso es bien difícil de desarrollar. La participación social y la rendición de cuentas, bueno, yo les pregunto, yo les traigo problemas a ustedes, no les voy a dar soluciones. ¿Dónde y cómo regulamos los procesos de participación social y de rendición de cuentas en el tema ambiental? Pero que eso tiene que estar bien reglamentado, porque vean, cuando varios grupos estuvimos trabajando en la ley de recurso hídrico. Los ambientalistas más radicales quieren que sea en la comunidad.
y que los que están en la cuenca definan qué hacer ahí. Yo les pregunto, ¿eso es? ¿Y las políticas nacionales y el interés nacional? Resulta que cuando en las cuencas que se planteaba nadie va a querer un proyecto hidroeléctrico, geotérmico, eólico. Y entonces el interés general, ¿cómo lograr armonizar el interés general con la participación de las personas? Es la gran pregunta. La educación y concientización, hay mucho discurso y predomina en mucha gente un enfoque de protección absoluta y somos hipócritas porque decimos una cosa y queremos una cosa y actuamos de otra forma. Y bueno, definir quiénes son los interesados en un proyecto. Hemos encontrado cuencas y proyectos en donde son las mismas personas que están en contra en una cuenca al sur, al norte, al este y al oeste del país. Hay gente que vive de la pugna y de generar problemas. Digo yo, para mí es fundamental acordar y dar beneficio a las comunidades, al entorno donde está un proyecto. Si no lo logramos, no estamos haciendo la tarea. Pero cuando tenemos un artista que va de una cuenca a otra y que vive de eso, de generar disturbios y problemas, yo pregunto, ¿cómo hace la sociedad para cambiar eso? Y vean, es que es bien rudo hacer eso, porque uno los encuentra en diferentes lados. Estuvieron en Pirri, se fueron contra Pacuari, se fueron a un lado y ahora están en otras cuencas. Andan por todo lado. ¿Y saben qué? Lo que menos les interesa, ni el ambiente ni las comunidades. Les interesa a ellos. Se requiere rigor, se requiere tener mucha capacidad de gestión institucional de parte de CETENA y los entes correspondientes en las políticas de comando y control, como es la CETENA, pero también se requiere agilidad y prontitud. ¿Cómo logramos eso? Ese es el gran tema. Prontitud y agilidad, porque también la dinámica del crecimiento y de ofrecer la electricidad que se requiere no nos da el tiempo. Igualmente ver qué es lo que debe ir a la CETENA o a los entes y qué no. Tener una anécdota, teníamos un asunto en las microcentrales, unos proyectitos chiquititos que tenían que irse a estudio de impacto ambiental. Valía más el estudio de impacto ambiental que la inversión que iba a hacer alguien en eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Se requiere definitivamente precisar. Hay marcos legales muy amplios, muy diversos, que afectan y que se prestan a interpretaciones. Bueno, eso da trabajo a los abogados, ¿verdad? La mayoría son abogados, pero requerimos que sea mucho más preciso, mucho más concreto. Y articulación de políticas. Es decir, uno no puede tener una política restrictiva de comando y control en una área y que es incoherente con otra. Y aquí somos expertos en eso. Entonces, debemos de articular las políticas y el marco legal igualmente tiene que estar para eso. Los envases de regulación ya lo dije. Y un instrumento fundamental es el ordenamiento territorial y la gestión integral de cuencas, que parece que a nadie le interesa en este país. Entonces, ese es un instrumento fundamental. Entonces, eso es como el primer paso para empezar a trabajar en serio. Hay riesgos importantes. Ahí luego se podrán referir el tema del patrimonio natural del Estado, que no nos deja hacer nada a las empresas públicas por una interpretación que es abusiva. El problema de no poder hacer proyectos grandes, que ya tenemos años, o casi 40 años, de no poder hacer proyectos suficientemente grandes. Reventación nos va a ayudar, pero no regula como 3 meses nada más. Y es una decisión de país. Entonces, si queremos ser verdes y tener menos emisiones, por supuesto que diversificando la matriz energética ayuda, pero se ocupan embalses, si no, estamos hablando paja. Las normas ambientales a veces son confusas y diversas, y hay un enfoque hacia la protección absoluta que ya les he mencionado. Hay que tener diversas fuentes. Y otra cosa importante, qué bien que hay derechos ciudadanos que protegen y que protegen el ambiente. Eso está muy bien. Y es el camino que la sociedad costarricense ha seguido. Tenemos que lograr acuerdos de cómo armonizamos y equilibramos eso. Pero el tema es, eso tiene un costo. Y nuevamente hay que lograr un equilibrio entre el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos. Ese equilibrio, la normativa, el marco institucional, nuestras concepciones tienen que lograrlo. Y realmente, para irse ya cerrando,
urge un enfoque que permita entonces el uso racional y sostenible de los recursos y el marco legal de Costa Rica en algunos ámbitos requiere de ajustes, de modificaciones, igualmente tener la voluntad como instituciones, como organizaciones y como ciudadanos para realmente entrar a trabajar hacia un camino del desarrollo sostenible. Muchas gracias.